here for? Well, an I-49 and F-45 been taking me down as a prisoner's riot. La Universidad Autónoma de Como parte de una nueva línea de investigación en la maestría de Geología, en el mes de marzo se llevó a cabo un seminario sobre conservación de piedra. Es la primera vez que se da un workshop sobre este tema, y esto es en el marco de una nueva línea de investigación que apenas estamos empezando en nuestra maestría de Ciencias en Geología Aplicada de la Facultad de Ingeniería en colaboración con el Instituto de Geología. La maestría en Geología Aplicada que imparte la Facultad de Ingeniería en coordinación con el Instituto de Geología implementó este workshop, el cual convocó a estudiantes de restauración de las ciudades de Guadalajara y Puebla, así como a los estudiantes de la carrera de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles que imparte la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Que es un curso teórico-práctico, y la mayoría de las personas que participan son estudiantes en los últimos años de la carrera, interesados en hacer un posgrado después de la carrera de restauración, de conservación, sea de la EGRO, del ENCRIM o de la misma Facultad del Hábitat. Pero también hay profesionales que han acudido y interesado en este tema. Esta carrera de reciente creación requiere de un trabajo multidisciplinario, muestra de ello lo constituye el cuerpo académico que conforma esta licenciatura. El perfil que tiene la licenciatura en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es un perfil interdisciplinar. Entonces contamos afortunadamente con el apoyo de varias disciplinas y bueno, contamos con biólogos, físicos, químicos y también tenemos la relación con el Instituto de Geología. Uno porque alberga un instituto de análisis de imágenes, que es un laboratorio, se llama LAIMA, y ya tenemos una colaboración previa. Y otro pues porque acaban de abrir esta nueva línea de investigación dentro del posgrado que ofrece un campo de acción muy interesante y un campo de estudio sobre todo a los restauradores de bienes muebles que participan en proyectos integrales de restauración, sobre todo que tienen que ver con fachadas y con monumentos. Podemos decir que en el caso de la licenciatura de nuestra universidad contamos con el apoyo de otros institutos con los que estamos directamente vinculados y eso facilita, ¿no?, este trabajo interdisciplinar. Hay maestrías en restauración arquitectónico o del patrimonio edificado, pero es difícil contar con especialistas en el estudio de piedra. Los geólogos tienen como mucho campo de acción en México y hay pocos geólogos especializados en el área de conservación y restauración de piedra, o sea que se especializan en el deterioro. Entonces, bueno, esta línea de investigación es la primera en la República Mexicana, se está abriendo precisamente en San Luis Potosí. Entonces, bueno, en este taller tenemos pues muchas varias personas que están participando con diferentes perfiles, algunos de la Escuela de Restauración de Guadalajara, otros de la Escuela Nacional, que ya están trabajando de hecho en proyectos de intervención, y también tenemos a varios alumnos que están muy interesados en continuar con estudios de posgrados en la línea de conservación de material pétreo. El taller de conservación de piedra surge como parte del trabajo colaborativo con la Universidad de Gotinga, en Alemania, donde el doctor Rubén Alfonso López Doncel, geólogo de formación, realizó estudios sobre conservación pétrea, motivo por el cual se contó con la participación del profesor Vania Wedekind, de la Universidad de Gotinga, quien impartió dicho taller. Llegaron entonces junto conmigo de regreso 5 estudiantes alemanes a trabajar aquí en México en esta área. El profesor Sigismund, ayudado desde Vania Wedekind, él no puede venir, pero Vania viene a sustituirlo, a asesorar a los muchachos. Y pensando que estamos aquí con tanta gente y todo esto, fue que se llegó la idea de aprovechar
que estaba aquí Baña, que es un restaurador excelente y además la parte geológica. Este taller va a dar excelentes resultados, es punta de lanza. Yo no me acuerdo haber visto de esta parte de restauración, sí, los restauradores son muy aplicados y muy trabajadores, pero la parte de la georrestauración en rocas naturales yo creo que es de los primeros que hemos hecho. Hubo hace poco un curso en la UNAM, por ejemplo, de gente que lo trabaja con una de las partes de la geología, con una roca que son tobas, se interesa en todas. Nosotros abarcamos un poco más, un espectro un poco más amplio, ya vimos los mármoles y todo eso. Y esperamos que esto sirva como punta de lanza también para que otra gente interesada se una y empezar a crecer en este ámbito. No solo porque es muy interesante, es muy divertido, sino porque es muy necesario. Necesitamos en México, la parte de la restauración está... han hecho muchas cosas, pero se pueden hacer todavía muchas más y mejor incluso. Entonces este sería uno de los objetivos final, a formar un grupo muy bueno de trabajo. La Universidad Autónoma de Charlas de ciencia. La aportación del sonido 13. Nos referimos a la aportación en la música del músico potosino Julián Carrillo. Hablamos del sonido 13, una nueva forma de entender la música por medio de una división de las notas musicales que nos ayuda a entender la música en una nueva dimensión. A finales del siglo XIX, la inquietud provocó en Julián Carrillo una explicación que lo llevó a experimentar a solas con su violín, llegando al siguiente resultado que lo definió de esta manera. Primero dividí la cuerda por la mitad de su longitud y se produjo el fenómeno que para mí era de milagro. Oí la octava del sonido fundamental. Después proseguí dividiendo la longitud de la cuerda en 3 y se produjo la quinta, en 4 y oí la cuarta, en 5 y resultó la tercera, hasta que llegué a la octava división. Pero ahí me detuve, porque el grueso de mi dedo y el pequeño fragmento de la cuerda que quedaba me imposibilitaban para seguir. Julián estaba cerca de descubrir un nuevo sonido, el mismo que le brindó su reconocimiento a nivel internacional. El sonido 13 es un sistema musical completo que tiene que ver con cuestiones microtonales, que son unidades a una escala musical no tradicional, cuya magnitud es menor al semitono, por ejemplo el que suena entre un do y un do sostenido, o un si y un si bemol, pero también con el sistema clásico de 12 sonidos. Una parte del sistema 13 es la simplificación del sistema tradicional. Esto obedece al sistema del pentagrama, en donde los signos desaparecen. Eso es la simplificación. Otra parte es el enriquecimiento en sonidos con el nuevo sistema, con una gama infinita de sonidos musicales. Carrillo propone el infinito en las escalas y en los acordes. Simplificación también se puede entender como una manera de hacer la música más fácil y sencilla, en un sentido social. Carrillo decía, la música se leerá ahora como se leen los periódicos y se escribirá como ahora se escriben las cartas, un sentido a la música que no sea un privilegio, sino más bien una necesidad humana. En la parte de la rectificación, Carrillo plantea el equilibrar o igualar la práctica con la teoría. Carrillo pensaba que los músicos clásicos practican con un sistema que no tiene teoría y estudian con una teoría que no tiene sistema.
Esto llevaría a la música a una purificación de la misma en el sentido de la práctica con los músicos. Con esta escala se abre una nueva etapa en la música mundial. Y la purificación es en el abandono de los intervalos temperados, que es la escala tradicional. Ya no se va a emplear esa escala, ya se van a emplear lo que llamamos intervalos armónicos, que son los que produce la naturaleza. Sin duda estamos enfrente a una de las aportaciones más importantes en la música, todo un adelanto para su momento. Julián Carrillo tenía una forma particular de entender y expresar la música, que lo llevó a ser reconocido fuera de México, y sigue siendo un referente para los músicos en la actualidad y para la ciencia en general, al realizar investigaciones en la física para entender su aportación, el sonido 13. Porque recordar es vivir, porque la historia nos hace revivir. Conociendo nuestro pasado, podemos entender nuestro presente. Yo me imagino, a través de la historia, reconstruyendo mi pasado, el tuyo, el de todos. La historia, ahora, la escribo yo. Estudia la licenciatura de Historia aquí, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Solicita información en nuestra página web o al teléfono 832-1000. En el programa de Interactivo y el día de hoy tenemos un proyecto muy interesante que se llama Agricultura Urbana con Dante Jiménez. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Oye, platícanos un poco acerca de todo esto. Bueno, pues la agricultura urbana es básicamente traer cultivos agrícolas al contexto urbano, integrarlos para tener una producción ya sea para autoconsumo o comercialización. Oye, ¿y cómo es que tú haces esto de la agricultura urbana? ¿Cómo es que la planteas aquí en tu casa? ¿Cuál es la diferencia de los cultivos grandes a tenerlo aquí, no? Okay. La cuestión aquí es traer pequeños cultivos en modo vertical, sobre todo en materiales de reutilización. Si alcanzas a ver, lo utilizo solamente materiales que ya fueron utilizados con otros fines. La mayor parte de ellos son botellas de PET o otro tipo de contenedores que recojo de la basura con la finalidad de utilizarlos en un proyecto productivo. La diferencia básica de tener un cultivo en vertical o tener un cultivo en tierra es la cuestión de cómo se maneja la fitotecnia en ello, ¿no? Esto podría ser como una especie de organoponía, se llama el sistema productivo, y sobre él puedes tener plantas pequeñas y pequeñas hortalizas, dependiendo de qué tan grande pueda ser el contenedor en el cual las tienes. Oye, ¿y cuál es, por ejemplo, el fin de tener la agricultura urbana, no? ¿O cuáles son las ventajas también? Okay. El fin de tener la agricultura urbana es, bueno, hacer una pequeña aportación a la seguridad alimentaria. La cuestión del alimento y la escasez del mismo es un poquito complicado últimamente. Hay gente que no tiene acceso o disponibilidad al alimento, ya sea por cuestiones de escasez o por cuestiones de precios. Y bueno, la agricultura urbana podría ser una buena alternativa para este tipo de gente en situaciones de riesgo. La capacidad de producir tu propio alimento te puede reducir costos y te puede facilitar el acceso a cosas de las cuales de otra forma no podrías tener acceso. Los beneficios son que además de tener la reutilización de materiales que no van directamente a la basura, les puedes dar una segunda vida, y no solo eso, sino que puedes tener además un aporte para tu economía. Oye, ¿y cuándo lo pueden, cuándo pueden hacer esto? ¿En cualquier temporada? El cultivo, la selección del cultivo depende de la temporada del año y de las características que estés utilizando tú para el cultivo. Por ejemplo, como estamos en temporada invernal, ahorita es buena temporada para sembrar ajos, para sembrar garbanzos y chícharos, cosas que resistan las bajas temperaturas del invierno sin congelarse o morir por ello, ¿no? Oye, y por ejemplo, yo ama de casa, ¿cómo puedo hacer esto?
Realmente es muy sencillo, lo único que tiene que hacer uno es juntar material de reutilización, como son estas botellas de PET. Se les hace una perforación en la parte superior, una perforación por un costado y la tapa, el taparroscas deben estar perforados con cuestiones de calor. Se puede hacer con una herramienta básica que es un cautín y un exacto, no necesitas realmente mucho. La única dificultad está en la parte superior, que sí se tiene que cortar con un poquito más de cuidado porque es una parte muy rígida y si te fijas es la que sustenta las partes de abajo. Todas están amarradas con un pedazo de rafia para darle seguridad adicional, pero es una forma muy sencilla y muy práctica de tenerlas. Obviamente entre más grandes sean tus botellas, más grande es el tipo de cultivo que puedes tener. Por ejemplo, en estas pequeñas, pues yo tengo zanahorias y tengo una zanahoria por cada una de ellas. Si llegas a tener botellas muchísimo más grandes, puedes tener una lechuga, puedes tener una col, una brócoli y bueno, producir básicamente lo que tú necesites. Oye, bueno, entonces hacen esta botella, después, ¿cuál es la tierra que deben de utilizar para sembrar? Tierra para utilizar, yo lo que utilizo es tierra de composta que yo mismo produzco. No utilizo lombricultura porque no tenía especímenes, estoy por iniciar con el cultivo de lombrices, pero por ahora solamente tengo mi propia composta, que realmente es muy fácil de utilizar. En internet hay muchos manuales de cómo realizar composta. Básicamente es un cajón muy grande, oscuro, donde puedes ir mezclando residuos orgánicos de tu propia cocina para evitar que vayan a parar a la basura o a los lixiviados. Tú puedes reunirlos todos e irlos echando en tierra. Compras un costal de tierra donde te venden la tierra para tus macetas, lo pones una capa de tierra, una capa de residuos orgánicos, una capa de cal y repites el proceso hasta que lo llenes. Nada más hay que estarlo moviendo una vez por semana, una vez cada 15 días. Es un proceso muy sencillo que toma alrededor de 6 meses de paciencia, estar listo para tener una buena cantidad de tierra, que es muy muy fértil por precisamente el tratamiento que se le da. Oye, ¿y las semillas que vamos a sembrar las tenemos que comprar o las podemos adquirir directamente de los alimentos que tenemos? La semilla, fíjate, hay una cuestión en la compostera, que el alimento que tú vas echando en la compostera a veces te puede dar raíz, te puede dar planta. Entonces de ahí mismo tú puedes ir rescatando las plantitas que van saliendo de tu compostera, o si no, de los alimentos que tú compras. Si compras un jitomate que te gusta, que es un espécimen que resistió mucho, que es una planta muy bonita o lo que tú quieras, puedes tomar la semilla antes de hacerte un sándwich, por ejemplo, le quitas las semillas al tomate y simple y llanamente las pones en un contenedor decente. Aparte esto está buenísimo, ¿no? Porque además de que agilizas la economía de la familia, lo puedes usar, digo, le estabas platicando que lo que sobre a lo mejor que no utilices, lo puedes beneficiar tu economía, ¿no? Claro, claro. En dado caso que tú llegaras a tener una producción más alta de lo que tú puedes llegar a consumir, puedes compartir, puedes regalar o puedes inclusive vender a tus vecinos el producto que tú tienes. Y es un producto, como es orgánico, es un producto de alta calidad y de confianza. Es un producto que tu propio vecino puede comprarte sin problemas porque lo vio crecer en tu jardín. Es una forma muy útil de agregar valor a tu cosecha y de interactuar con los vecinos y agregar esa activación de la economía, ¿no? Bueno, esto es muy bueno porque además de que reciclas, bueno, tú haces tus propios alimentos, ¿no? Estás consciente de que los estás regando con agua limpia, ¿no? Todo Así el es. problema que decías de los alimentos que pueden hacer hasta dañinos para la salud, ¿no? Sí, al tener tus alimentos tú creciendo en tu jardín o teniéndolos creciendo en tu ventana, tú tienes la posibilidad de ver el desarrollo de los mismos, ver que no tengan plagas, que no tengan pesticidas, que no tengan exceso de agroquímicos, que no estén regados con aguas negras. Tú puedes tener tu planta y dependiendo de cuánto estés dispuesto a invertir en este tipo de cosas, puedes tener más aprovechamiento de los recursos que tienes a tu alcance. O sea, con un sistema cerrado de riego por goteo, hecho con tubos de PVC, te gastarías, no sé, 200 pesos en armarlo y podrías utilizar un 95% menos de agua, haciéndote pues bastante más eficiente que una granja promedio. Bueno, pues ahí tienen el proyecto de Dante, que es esto de agricultura urbana, que es buenísimo, para que lo apliquen todas las señoras que están ahí, o no señoras. Bueno, aquí vemos que Dante es hombre, no hay necesidad también de que solo las señoras apliquen la agricultura urbana. Y muchísimas gracias y felicidades por tu proyecto. Gracias. Bueno, seguimos con más aquí en Interactivo.
consumo de productos denominados light retribuye enormes ganancias a la industria alimenticia. Pocos se preguntan cuál es el origen y qué beneficios ofrecen. Su antecedente más significativo nace en 1879, cuando se descubrió la sacarina, cuyo poder endulzante es 200 veces mayor que el azúcar de mesa. Actualmente, la presentación de estos alimentos es muy variada, desde los bajos en calorías y grasas hasta los adicionados con nutrientes diversos con el eslogan "Salud y belleza con mínimo de esfuerzo". Esto lo han usado los medios de comunicación que fomentan la cultura light, superficialidad, materialismo y consumismo. Un ejemplo de este tipo de alimentos en el mercado son los refrescos, que son bebidas sin alcohol carbonatadas que contienen edulcorantes y saborizantes. Su preferencia se consolidó en la década de 1970 y son parte de la dieta cotidiana. En nuestro país, el consumo anual de estas bebidas es de 150 litros por persona. Algunos estudios con personas sanas mostraron la diferencia del consumo de refresco con edulcorantes naturales y refresco light con endulzantes artificiales en cuanto a la ingesta de energía, saciedad, apetito y ganancia de peso. Los resultados indicaron que los individuos que bebieron refresco con edulcorantes artificiales tuvieron una mayor ingesta calórica diaria y por tanto una mayor ganancia de peso corporal. Los que tienen edulcorantes artificiales inducen a la producción de la hormona del apetito, mientras que los refrescos con edulcorantes naturales estimulan la producción de la hormona de la saciedad, ya que la glucosa sanguínea inducida por el azúcar convencional reduce el consumo de otros alimentos. Otro caso importante es el de la leche y sus derivados, ya que contiene nutrientes esenciales como el calcio, proteínas y vitamina A. En países occidentales, el consumo lácteo per cápita es de tal magnitud que el calcio cumple con el 75% de los requerimientos diarios. A pesar de ello, la grasa de la leche tiene cierto rechazo del público por su contenido de colesterol, aunque no existen evidencias científicas que corroboren que tomarla predisponga a enfermedades cardiovasculares. Debido a que durante el descremado de la leche la mayoría de las vitaminas liposolubles A, D y E son arrastradas con la grasa, la adición de estas vitaminas es fundamental. Sin embargo, el valor biológico de la vitamina A contenida en los glóbulos grasos es mucho mayor que la de aquella adicionada. Ello significa que las vitaminas ligadas naturalmente a los glóbulos grasos de la leche son mucho más aprovechados por el organismo en comparación con las vitaminas añadidas artificialmente. Los efectos de la leche entera versus descremada se han evaluado científicamente. Los resultados indican que la primera disminuye el hambre, el consumo de calorías y la ganancia de peso corporal. Contrario a lo que se piensa, disminuye también los niveles de triglicéridos y colesterol dañino en la sangre. Los refrescos convencionales únicamente aportan calorías y algunos compuestos no benéficos para la salud. Por su parte, los refrescos light estimulan el apetito. Cuando las personas piensan que por tomar estos productos disminuirán las calorías, están equivocadas, ya que aumentan la ingesta de otros alimentos. Y de igual modo, las personas suponen que la leche ligera reduce significativamente la ingesta total de calorías y peso corporal. Error. Lo cierto es que la leche light no ha mostrado un beneficio para la salud. Por el contrario, el calcio y las vitaminas se absorben adecuadamente solo cuando están naturalmente ligadas a la leche entera y no cuando se añaden de manera artificial. Una vida saludable no tiene secretos, depende de cada uno de nosotros, es cuestión de actitud y decisión, tener buenos hábitos alimenticios, físicos y emocionales. En casos patológicos como obesidad, diabetes, hipertensión, lo más sano es acudir con un especialista. Él te dará información que te oriente a tomar mejores decisiones y con ello mejorar tu calidad de vida. No, convencionales nada más. Pues no, nada más alimentos normales. Convencionales, de todo. Convencionales. Convencionales, casi light no. Pues por lo que yo he escuchado, los productos light contienen una sustancia que puede hacerte daño si la consumes en exceso, como por decir las aguas, las de esas en polvo, las light, los refrescos light. Yo por eso no los consumo.
Pues yo siento que es mejor porque no estoy a dieta. No, yo creo que los convencionales, así normales, son mejor. No me agrada el sabor, más que nada. El sabor que tienen es como bajo a lo que es normal y no me agrada el sabor. Pues porque realmente el light dicen que a la larga viene haciendo daño, tanto consumir tanto alimento light, que es mejor consumir los naturales. Pues de repente sí. Digo que porque son cosas que necesitamos o sea, tu cuerpo necesita ya sea, todo, ya sea vitaminas, azúcares, todo lo necesita tu cuerpo. Entonces, para dirigirme más a los light, prefiero los convencionales. Sí les daría la oportunidad a los light. Hay para todo. Los convencionales, consúmanlos. Estoy leyendo The Good Player de Rick. El psicoanalista. 50 sombras de Grey. Y estoy leyendo el libro del perro de los Baskerville, de Sherlock Holmes. Les recomiendo que lean el libro de Nada. Recomiendo el libro de Por la Patria. Es el diario de Ana Frank. El Código Da Vinci. Oscuros. Es una saga de libros que se llama este título se llama La Primera Maldición. Psicoanalista de John King. Narraciones de Oscar Wilde y Bioquímica, que es de Herrera, Alfonso Herrera. Y El 28 de diciembre de 1957, Día de los Santos Inocentes, se lanzó por primera vez en México un cohete con fines científicos y este acontecimiento marcó un hito en la historia de la ciencia en México por este acontecimiento que reviste cierta relevancia. A partir de ahí se inició todo un auge de diseño y lanzamiento de cohetes, pioneros en la República Mexicana. Y en el lugar donde se lanzaban estos artefactos, que era aquí a las afueras de San Luis Potosí, en un antiguo campo de golf, los propios periodistas lo bautizaron como Cabo Tuna. Y entonces a raíz de ahí, pues todo este movimiento en torno al auge coheteril que se vivió en la década de los 60, iniciando precisamente aquí en San Luis Potosí, pues se conoció como Cabo Tuna. Cabo Tuna marca un hito en la historia de la ciencia en México, en lo que se refiere a la experimentación espacial, de tal grado que podemos considerar a San Luis Potosí cuna de la experimentación espacial en México, y este es un hecho importante. El documental significa eso, un rescate de los acontecimientos históricos y poner en su justo valor la aportación que los potosinos, pioneros en este renglón, hicieron para contribuir al desarrollo del país en materia espacial. En lo que se refiere al documental, nos llevó varios años estar juntando todo el material, como ya indicamos, y principalmente el poder platicar con los pioneros. Este documental también tiene la visión la visión y el testimonio de algunos de los pioneros que desafortunadamente ahora ya han fallecido, como es el caso del doctor Gustavo del Castillo, considerado el padre de la física potosina, que aparece en el documental dando sus testimonios, fue el que inició toda esta aventura. Y algunos otros pioneros que continúan todavía con nosotros, que estará precisamente en la exhibición del documental Candelario Pérez Rosales, que es uno de los partícipes en este primeros lanzamientos de cohetes, entonces un testimonio viviente, es algo que estamos ahí aprovechando. Él también tuvo una contribución importante
Y ya en épocas más modernas, también potosinos, aunque no se formaron en nuestra universidad, sí son potosinos y contribuyeron al desarrollo de las ciencias espaciales, en particular en la construcción de satélites. El documental también se sitúa en la perspectiva actual, en la circunstancia moderna, y también habla de este tipo de contribuciones que, para variar, fueron hechas también por potosinos y de una envergadura a nivel nacional que aglutinó a muchas instituciones. De ahí que nosotros estamos tratando de que a San Luis se le declare precisamente cuna de la experimentación espacial. Y este video sirve para eso. El proyecto de cohetes fue creciendo con objetivos muy simples que se fueron complicando. El doctor Gustavo del Castillo y Candelario Pérez eran gente de bastante visión, científicos de primera línea, que tenían sus objetivos bien definidos en lo que era consolidar, por una parte, la investigación en física en San Luis y por otro, la preparación de nuevos cuadros, o sea, estudiantes de física. Lo lograron finalmente con bastante esfuerzo y uno de los proyectos fue el de lanzamiento de cohetes. Entonces cumplían sus objetivos de involucrar a los estudiantes en toda esta dinámica, prepararlos, darles elementos para que se fueran preparando en el terreno de la investigación científica y al mismo tiempo ir cumpliendo con objetivos en sus propios laboratorios, como es el de radiación cósmica. Uno de sus últimos objetivos de todo esto era también el poder hacer misiones en la alta atmósfera para poder detectar radiación cósmica, que son partículas que vienen del espacio exterior. Aquí a las espaldas está el torreón, que es uno de los elementos distintivos del edificio central. Cuando a uno de fuera alcanza a ver los torreones, ese torreón tiene mucho que ver con la física aquí en San Luis. En particular, bueno, ahí inició lo que era el Observatorio Meteorológico de San Luis Potosí y el observatorio también astronómico. Y posteriormente fue cuando se creó la Escuela de Física en 1956, ocupaba a la Escuela de Física la parte donde ahora está Rectoría y la Secretaría General, y adicionalmente este torreón que tenemos aquí a las espaldas, que era un torreón donde se empezaron también a armar y a construir parte de los cohetes de 3 etapas que se lograron lanzar. Y uno de ellos queda registrado en un reportaje del Sol de México de 1967, y justo si se puede apreciar, bueno, nosotros tenemos ahí todos esos documentos, se aprecia el torreón y cómo están trabajando los estudiantes de física armando uno de estos cohetes justo aquí a las espaldas. Entonces aquí arriba también era parte de lo que son los laboratorios de los estudiantes de física para la construcción de cohetes. El documental tiene una importancia histórica y principalmente también cultural. San Luis Potosí ha sido una ciudad que se ha caracterizado por tener un movimiento cultural e intelectual bastante importante del siglo XIX y revestido de muchos acontecimientos que desgraciadamente luego van cayendo en el olvido. En San Luis Potosí ha tenido contribuciones sumamente importantes y una de ellas es a la que nos estamos refiriendo con ser la pionera, y aparte de la ciudad, justo nuestra universidad ser la pionera en el lanzamiento de cohetes y lo que es la exploración, la experimentación espacial. El documental en sí es una aportación a rescatar las contribuciones a la vida cultural de nuestra ciudad, y los potosinos, los jóvenes, los niños, deben de conocer esta historia y entusiasmarse con ella y cultivarse justo que lo que ven en sus escuelas no está muy alejado de lo que sucede en su cotidianidad. San Luis Potosí es un polo de desarrollo importante en ciencia y especialmente en física, y tiene sus antecedentes, y esto marca parte de sus antecedentes.
Hablando de bibliotecas, es el usuario. No podemos decir que uno es antes que otro, pero bueno, tenemos nuestras colecciones, tenemos nuestro mobiliario, tenemos nuestros servicios. Son fundamentales para considerar en un proyecto arquitectónico. Los elementos estructurales, bueno, principalmente es el espacio. Primero ver el terreno. Cuando es un proyecto en primera instancia nuevo, de un edificio es ver el terreno y en qué lugar. Puede ser al centro de una entidad, al final de la entidad, es decir, a dónde voy a ubicar mi biblioteca. ¿Sí? Primero, bueno, es el terreno, enseguida, bueno, es qué tipo de espacios voy a requerir, espacios para usuarios, para colecciones, para personal, para acervos. Entonces, fundamentalmente son 4. En el caso del área bibliotecológica, sí, que trabajen escribiendo sus experiencias en cuestión de seguridad, en cuestión de qué hace falta en nuestros espacios, no necesariamente las 4 que ya mencioné, sino si yo quiero implementar nuevos servicios, ver con qué cantidad de espacio dispongo o qué espacio necesito. Entonces, bueno, sí, pero fundamentalmente escribir nuestras experiencias para que nos ayuden en un futuro a ir subsanando situaciones de riesgo, como en el caso de la seguridad. Dependiendo de la región en donde se ubique o se construya la biblioteca, va a ser ambientales. En este caso, los factores más fuertes son de sismo, de fuego, son factores mucho más, digamos, que inciden en la construcción. La mayoría de nuestras bibliotecas, donde lo que se ve en primera instancia es que no se tiene seguridad. Seguridad en cuestión del personal, en cuestión de los usuarios y por ende también de nuestros acervos. Sí es necesario tener un sistema completo de seguridad. Falta ver en primera instancia nuestra realidad. Tenemos en la UNAM ya una entidad que está trabajando sobre eso, pero no solo es tener normatividad que se debe de cumplir, sino además periódicamente estarla checando, no solo en edificios de bibliotecas, sino en cualquier edificio público, en donde siempre va a haber gente que es la que corre mayor riesgo. Entonces sí nos hace falta tanto escribir como construir sobre este tema. En un mundo globalizado, en el que las posibilidades tecnológicas aumentan, se abren paso los ingenieros agrónomos zootecnistas, ya que son de vital importancia, pues son los profesionales encargados de generar, aplicar, innovar y transferir conocimiento y tecnología al desarrollo de sistemas de producción animal e impulso de la actividad pecuaria a través de un uso racional de los recursos naturales. Es decir, se encargan de toda aquella actividad relacionada con la producción de ganado y que a su vez, junto con la agricultura, se constituyen como actividades primarias dentro de la economía de cualquier país. La Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí te ofrece esta licenciatura que forma profesionistas comprometidos con el campo mexicano, con el fin de hacerlo productivo, rentable, generador de empleos y que contribuyan de manera significativa al crecimiento de la economía. Los agrónomos zootecnistas, a través de nuevas prácticas, buscan minimizar el impacto negativo en materia ambiental y manejar en forma rentable los sistemas de producción animal y fauna silvestre, con la visión de preservar y difundir nuestros valores y cultura en cuanto a la ganadería se refiere, y que a su vez puedan también competir en un mercado laboral, de acuerdo a los estándares de calidad nacional e internacional.
Los zootecnistas son los indicados para hacer uso responsable de los recursos naturales, así como de transferir conocimientos a quienes realicen estas prácticas. El programa de estudios se basa en formar alumnos con principios científicos, tecnológicos y administrativos, principalmente para contribuir al desarrollo de la ganadería nacional, estatal y regional, así como para atender y crear programas de educación, cultura y asesoría en el sector rural. Como egresados, dominan habilidades y destrezas profesionales en alimentación y reproducción animal, en el manejo de recursos forrajeros y en la producción y manejo zootécnico de especies domésticas y de vida silvestre. Algunas de las funciones que llevan a cabo son el manejo de sistemas de producción animal en ganado bovino, ovino, caprino, porcino, aves, otras especies domésticas y silvestres, así como la prevención de enfermedades y producción de forrajes para alimentar al ganado en forma sustentable. Otras actividades son evaluación técnica para el aprovechamiento de las especies pecuarias, domésticas, uso y conservación de suelo y agua, y elaboración de proyectos de ordenamiento y manejo agrosilvopastoril, es decir, programas donde se combinan los métodos de tecnología tradicional y moderna para ofrecer alternativas sostenibles y ecológicas para la ganadería. La preparación de nuestros alumnos está sustentada en una sólida planta académica de tiempo completo, destacada por su calidad, ya que el 25% son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, el 50% tiene las características de profesor con perfil deseable establecida por la SEP, y el 90% de nuestros académicos tienen estudios de posgrado. Además, para ofrecerles una educación integral y pertinente, contamos con un plan de estudios innovador, que les permite a través del programa de movilidad estudiantil cursar parte de sus estudios en instituciones del país o en universidades internacionales como Chile, Argentina, España, Cuba, Estados Unidos, entre otros, con las que se tienen convenios de intercambio académico y con posibilidades de obtener una doble titulación. Así también tutorías, consultas con expertos, productores o empleadores, participación en foros y un plan de prácticas profesionales apoyados por la residencia y servicio social, que ayuda al egresado a salir con la suficiente experiencia para integrarse al ámbito laboral. La facultad cuenta con infraestructura de vanguardia y áreas adecuadas para el aprendizaje de los alumnos como aulas, laboratorios, equipo, biblioteca, campo, sistemas de riego, maquinaria y equipo, praderas, unidades de producción, taller de lácteos y cárnicos, bioterio, jardín botánico, áreas verdes, transporte, canchas y áreas alternas como el rancho caprino de registro Las Delicias, para que puedan realizar sus prácticas. El campo laboral para nuestros egresados se encuentra en instituciones de enseñanza e investigación públicas y privadas, organizaciones del ámbito agropecuario, nacionales o internacionales, instituciones gubernamentales, privadas o de la sociedad civil en ranchos ganaderos como administradores y asesores técnico-productivos o en bufetes agropecuarios, entre otros. Gracias a todo lo antes mencionado, la carrera de ingeniero agrónomo zootecnista ha obtenido reconocimientos por parte de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior y por el Comité Mexicano de la Acreditación de la Educación Agronómica, por la calidad de su programa educativo, así como la infraestructura que ofrece la facultad.
La atención a los problemas del campo es un tema prioritario. Si pensamos en el sector rural como una gran área de oportunidad, no es difícil darse cuenta que el campo puede ser una opción laboral y productiva competitiva, sobre todo si se fortalecen las capacidades empresariales de los pequeños productores y se les ayuda a identificar oportunidades de desarrollo económico. Este es el compromiso que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de su Facultad de Agronomía y Veterinaria, tiene con la comunidad: formar mejores profesionistas de amplios conocimientos en el sector ganadero y hacerlo producir, basado en los recursos disponibles. Sé un agente de cambio para nuestro país. Estudia Ingeniero Agrónomo Zootecnista. Hablando de la educación en general, como sus principales obstáculos, pues tenemos la barrera de la pobreza, la barrera económica, por supuesto, pero también hay otro tipo de barreras que son invisibles, no las alcanzamos a percibir a simple vista, no hablamos de infraestructura ni hablamos de equipamiento, sino que hablamos de cuestiones culturales, y cualquier persona que observa la educación desde afuera, la educación en México desde afuera, a través de sus documentos, está de acuerdo en que, wow, tenemos un modelo educativo maravilloso, pero la realidad nos indica todo lo contrario, entonces algo no se está haciendo bien. Yo en lo particular, desde mi perspectiva, se lo atribuyo mucho a cuestiones culturales. Cuestiones culturales, falta de voluntad política, falta de seguimiento en los programas, en cada transición sexenal. Hay sexenios en donde se plantea la educación con un rumbo, pero desgraciadamente llega el otro sexenio y no se le da seguimiento, entonces el trabajo previo que ya se pudo haber hecho, pues se queda a la deriva. Uno de los principales retos en la educación en México, considero yo, que es romper con esa inercia de llegar y vaciar información en los alumnos. Más que hacer eso, el problema está en lograr provocar ese aprendizaje en los alumnos, que sean capaces de seleccionar la información que requieren y que sean capaces también de asimilarla y llevarla a cabo para su propio beneficio. Es decir, en vez de llegar y como una jarra de agua se vacía en un vaso, que seamos verdaderos promotores del aprendizaje más que de la información, sino promotores del aprendizaje y del conocimiento. Creo que ese es uno de los principales retos. Y bueno, es una cuestión. Podemos dejar de lado la parte económica. Lamentablemente somos uno de los países que reciben de los más bajos presupuestos a nivel mundial para educación. Ahí es donde se percibe otra incoherencia entre lo que se dice oficialmente y lo que realmente se hace en materia de educación. Oficialmente se le da mucha importancia a la educación como uno de los puntos que le van a propiciar el progreso a los países, pero si nos vamos a la realidad, pues no sucede así. Cada vez los presupuestos destinados a la educación van en decremento. ¿Qué pasa con los maestros? Pues así como hay menos recursos hacia la educación, a los programas, a la infraestructura, pues los recursos para el salario de los profesores pues cada vez se van quedando más abajo, y yo creo que esa es una de las principales causas por las cuales tenemos tanto desgano en muchos profesores. No hablo de la generalidad, pero sí hay mucho desgano y se presta también a pues asociarse a cuestiones sindicalistas que, bueno, difieren en mucho de los objetivos últimos que son la educación y el progreso del país. Vamos regresándonos un poquito a cuando estábamos en la universidad o cuando estábamos en la primaria, en alguno de nuestros niveles educativos. ¿Qué era lo que hacíamos? ¿O qué era lo que se promovía? De repente se vuelve pues muy repetitivo escuchar a maestros, lamentablemente, decirle a sus alumnos: apréndanse esto porque va a venir en el examen.
O a la inversa, el alumno que pregunta, oiga, ¿y esto va a venir en el examen? Es que está muy difícil. ¿Qué estamos propiciando en los alumnos con nuestra respuesta de, no, no va a venir en el examen? En vez de decirle, pues mira, no va a venir en el examen, pero probablemente el día de mañana tú te encuentres con una situación en la que tengas que utilizar tal cosa. No estoy estudiando para un examen, no te estoy preparando para contestar un examen, te estoy preparando para la vida. Y es ahí, es que todo va concatenado, Meli. Estamos hablando de la educación, pero la educación es todo un sistema. La educación no es nada más el maestro y el alumno, sino que en la educación tiene que ver todo y tiene que ver un trabajo cotidiano. Es decir, necesitamos maestros facilitadores, pero necesitamos también maestros convencidos de cuál es el objetivo de su labor. Su labor no es nada más prepararlos para responder un examen, que finalmente eso es lo que nos arroja la calificación, es el resultado de un examen. Pero ¿qué tanto ese alumno se estuvo preparando para responder el examen y desarrolló habilidades para resolver un examen de opción múltiple? O ya le encontró el truco de cómo su maestro elabora los exámenes y ya sabe de qué manera esta es verdadera, esta es falsa, dos verdaderas, dos falsas. O sea, vamos desarrollando habilidades, pero para responder exámenes, no habilidades para asimilar el conocimiento y luego aplicarlo en su vida cotidiana. Sistema escolar. Pero en cambio el sistema educativo es la sociedad en su conjunto y no está deslindado, no lo podemos deslindar. Tanto gobierno tiene una responsabilidad como los propios medios de comunicación tienen una responsabilidad, instituciones religiosas tienen responsabilidad y la sociedad en general, la sociedad civil, también tiene responsabilidad. Entonces no están separados, no deben de ir separados y yo creo que ese es uno de los grandes errores, que no hemos logrado como sociedad hacer una labor de conjunto y hacer un trabajo sistémico en pro de la educación. O sea, cambiar nuestra visión individualista por una visión sistémica, una visión de conjunto. Sí, yo soy maestro de matemáticas, pero detecto que mis alumnos traen deficiencias con las sumas y las restas, que eso debió de haberse visto en prepa. En vez de ser el reprobadero de alumnos, pues voy a tener que trabajar para desarrollar en ellos la habilidad para resolver sumas y restas. O sea, es una visión sistémica. En resumidas cuentas, dentro de los principales obstáculos que tenemos en la educación en nuestro país, barreras políticas, que ya lo comentábamos, las barreras culturales sobre todo, barreras invisibles, no las alcanzamos a percibir, pero que si le ponemos un poquito de atención sí nos damos cuenta de que traemos vicios muy arraigados. Y el rumbo de la educación en nuestro país no va a cambiar en tanto no modifiquemos ciertas conductas y cambiemos ciertos vicios. Y hablamos de la sociedad en general, como te decía hace un rato, no está desarticulado. Hay vicios en cuestión política, la política en su visión a la educación, y hay vicios también en la sociedad civil en su visión a la educación. Muchas veces los padres de familia envían a sus hijos a la escuela con la intención de que la escuela los eduque. Craso error, no es así. O sea, la educación es absolutamente todos los elementos que intervienen en una sociedad. Por eso te decía hace un ratito, no podemos separarlos. O sea, en la escuela le podemos decir, tenemos que reciclar. ¿Por qué? Porque es necesario para nuestro entorno, para nuestro medio ambiente. Pero si el alumno llega a su casa y se encuentra con que no hay nada de eso, entonces ahí no hay coherencia, pues lo que se pudo haber enseñado en la escuela, en la casa no tiene el apoyo, pues no hay aprendizaje, no hay conocimiento y por eso pues no podemos avanzar, no hay esa visión sistémica.